como nos explicaba Joaquín, y así vamos distinguiendo los nazarenos de una y otra hermandad. Y aquí tenemos este tercer paso, que esta escena representa el momento exacto en el que Jesús es arrestado en el huerto de los Olivos. La composición también representa a Jesús en una actitud serena y resignada frente a los que le apresan con violencia y frente a Judas, que le traiciona. También cargado de tensión dramática. Sí, yo este paso siempre me gusta definirlo como el 2x1. Tienes dos escenas en una. Tienes por una parte el beso de Judas, el acto de la traición de Judas, lo que en otros lugares, como por ejemplo estoy pensando en Cartagena, se consideraría la escena del ósculo, el beso. Y por otra parte tendríamos el prendimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Judas llega y besa a Cristo, San Pedro realmente está dormido. Y no hay soldadesca en ese momento. Una vez que a Cristo es reconocido como el maestro, como al que hay que prender, es cuando aparecería toda esa turba. De ahí que ya veamos a San Pedro hiriendo a Malco, cortándole la oreja, y ya un romano, muy poco romano, ¿verdad? Pues nada romano. En este caso a punto de apresar a Cristo. Esto es muy típico de Salcillo, ya lo hemos visto en el anterior paso, ese momento de la Eucaristía y también ese momento de la traición de Judas. En una, pero este prendimiento, y lo hablábamos además en una charla en la que tuve la suerte de participar en el primer Congreso Nacional de Hermandades del Prendimiento que se celebró en Ellín el mes pasado, pues precisamente aludíamos todo a lo mismo. Es que el prendimiento de España es el prendimiento de Salcillo. Que por cierto, este prendimiento que estamos viendo no es el primer prendimiento que hizo Salcillo para la Cofradía de Jesús. Antes de este vino uno de 1735, que se ve que no fue del total agrado de la cofradía, y posteriormente acabó en Orihuela, aunque con los sucesos del 36, con la Guerra Civil, fue destruido. Sí. Se fue la Cofradía de Jesús, desde sus inicios, fue cosechando todo ese pasaje del drama sacro, desde la institución de la Eucaristía hasta el camino de Cristo hacia el Calvario. Entonces, lo más normal que vamos a encontrar, y nos vamos a estar reincidiendo en esa misma idea constantemente, es el cambio de tronos, el cambio de pasos, empezando, excepto por el titular, todo ha cambiado. Todo se ha cambiado. ¿Por qué? Porque todo se ha puesto a la altura de ¿quién? De nuestro Padre Jesús. La cofradía vendió ese paso que comentaba Jaime, ese paso viejo, lo vendió a la ciudad de Orihuela, y es también muy habitual que cuando se renovaban los pasos, pues se vendieran los que... Sí, y así hay salcillos y gracias a ello diferentes... precisamente hemos conservado muchos de ellos. Hemos conservado por ejemplo, ese paso de la cena en Lorca. O bueno, luego hablaremos de otras imágenes que se han conservado. Ahí tenemos tenemos ese plano y ese giro que van a hacer ahora en esa... Hablamos de las tallas, pero no hemos puesto la atención todavía en la importancia de los tronos, de esas tarimas. Es que estaba pensando lo mismo, porque es que esto es una de las joyas que sale esta mañana, en cuanto a trono. En cuanto a trono, y además muy importante porque fue realizado en 1963 en madera tallada y dorada, pues bajo diseño de Antonio Carrión Valverde. El gran escultor, tronista, diseñador, que todavía Murcia no le ha homenajeado como se merece. Y Joaquín, para a lo mejor quien no conozca a Carrión Valverde, con decir que fue el que hizo el camarín de la Virgen de la Fuensanta, ahí ya sí le... creo que con eso se lo decimos todo. Sí, y si no, siempre hay que invitarles pues a ver el Corazón de Jesús de Santo Domingo, la Virgen de las Lágrimas de Cabezo de Torres, y un largo etcétera, sobre todo los tronos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús y los tronos de la Cofradía de Cristo del Perdón. Ahí vemos el beso. ¿Y el beso maravilloso en este primer plano. Y a esto precisamente es a lo que se alude ese dato de Cristo y Judas están tallados del mismo bloque de madera. Las cabezas de Cristo y Judas no tienen separación alguna, están talladas en bloque. ¿Y qué se ha hecho? Pues bueno, Salcillo aquí estuvo muy bien resolutivo, vamos a decirlo así, y colocó los dos cuerpos totalmente pegados, en la que pues Cristo, pues con ese carácter de ese rostro de bueno, sabía que esto iba a pasar, sabía que ibas a ser tú, pero en realidad le está perdonando en ese momento. ¿En qué lo notamos? Pues en las manos. El dedo corazón de Cristo es el único dedo que toca la talla de Judas, mientras que Judas le toca con todos los dedos de su mano derecha, si mal no recuerdo, excepto con el dedo corazón. Ahí vemos Cristo ahí le perdona.
Vemos el pie de San Pedro, ¿no? Claro, Sí. es un momento de muchísima tensión. Es el momento en el que Jesús es traicionado por un apóstol suyo y otro apóstol de Jesús, San Pedro, ve cómo traicionan a su maestro. La cólera que tuvo que sentir San Pedro en ese momento solo la podemos entender como cuando traicionan a una persona muy querida para ti. Esta es la furia Ahí vemos que ese coge brazo. su espada y le corta la oreja a Malco y hunde su pie en el pecho de Malco. Sí, Malco además, si tuviéramos un plano desde arriba, veríamos que tiene una cara de un susto bastante importante. Tenemos ese soldado que lleva el uniforme de los tercios de Flandes, es un anacronismo y que se permitía Salcillo, pero y que además es como el observador de la escena. Sí. Podríamos ser nosotros mismos observando esa escena, ese dramatismo. Ahí veis la mano de Judas, ese beso, esa resignación, la autoridad moral de Jesús que aguanta, ¿no? Sabiendo todo lo que Sí. le espera. Y ahí vamos a ver, estamos viendo la túnica de San Pedro, el estofado. Esto es un virtuosismo tremendo. Todo el trabajo del textil de San Pedro es un capítulo completo de la historia del arte. Porque volvemos a recordar, es madera tallada. En este caso, las imágenes de Cristo y Judas sí que van enlienzadas, porque sufrieron un par de intervenciones a lo largo del siglo XIX, pero la imagen de San Pedro es totalmente tallada, al igual que por supuesto la armadura de Malco y la armadura de este soldado, vamos a decir, de Flandes también. Anacrónico, ese soldado que está ahí, representa el poder. Sí. Sarcillo lo representa así. Pongamos romano entre comillas. Sí. Y bueno, también una cosa muy murciana y que seguro que se han dado cuenta tanto en el Cristo de la oración como en el Cristo de la cena y como en este Cristo del prendimiento. A lo largo de toda España se ha normalizado mucho el uso de las tres potencias que representan los tres caracteres de Cristo. Pues aquí no hay potencia de tipo, vamos a decir, tres rayos, sino que aquí tenemos la potencia, también llamada nimbo o galleta, tradicionalmente en Murcia, y que es característica de las imágenes de Cristo hasta que es coronado de espinas. En ese momento, pues para representar la realeza del Señor. La composición es magnífica. Es magnífica. El paso dramatiza el conflicto entre lo divino y lo humano, entre la entrega voluntaria de Jesús y la reacción impulsiva de sus discípulos. Ahí vemos la reacción impulsiva de San Pedro, vemos esa cara de susto, como comentaba Joaquín, de Malco, que está en el suelo, y vemos esa composición que no deja a nadie indiferente, de una enorme belleza. Está pensado para reforzar un poco el mensaje que estábamos contando, un mensaje clave de la Semana Santa, esa aceptación de los designios del Padre. Vemos también el adorno floral murciano, que es un adorno floral que no es muy escandaloso. Y eso lo lleva a gala la cofradía de Jesús. Sí. Esta es la belleza de los vasos, que necesitan muy poco arreglo floral para exaltar aún más, si cabe, la belleza y la importancia de las imágenes. Por eso todos los vasos llevan adornos muy nimios. En este caso vemos que son orquídeas en tonos anaranjados que contrastan muy bien pues con los tonos ocres del manto de San Pedro. Sí, es más, la cofradía de Jesús fue la primera cofradía que se metió en este tema de floristas. Claro, todo en realidad para preservar el patrimonio, tanto las imágenes como el trono, y que pues bueno, ha ido calando en algunas que otras cofradías. Sí que es verdad que este año en la Semana Santa en Murcia la hemos visto muy floral, ¿verdad, Jaime? Pero digamos que las cofradías están cada día un poquito más encima de esa protección de los tronos, protección de las imágenes, y que las flores no le quiten la importancia a lo que realmente es importante, que es precisamente a la representación de los misterios de la Pasión de Cristo que estamos contemplando sobre nuestros tronos. Por cierto, un detalle que nos han puesto en plano antes es lo que lleva Malco en la mano. Es que todo el mundo dice, ¿qué lleva? ¿Esto qué es? Eso es una llamada linterna sorda. Es una linterna al uso además del siglo XVIII y sobre todo también del XIX y demás, y que pues ha sido tan importante a lo largo de la historia del entorno de las cofradías en cuanto a la representación del prendimiento, que por ejemplo ha sido convertido en el escudo de los californios de Cartagena. Esas linternas sordas, que es la única linterna sorda que podemos contemplar hoy en día en la Semana Santa de Murcia. Y como decíamos, escena cruenta, escena cruel, escena de turba, una burla. Y volvemos a ver un olivo sobre el paso porque seguimos en el huerto de Getsemaní. Es espectacular el juego que hay de diagonales, la tensión dramática de la escena,
verlo pasar por el imafronte de la catedral es un lujo, porque parece que se integran, ¿verdad?, en el retablo. Sí, un retablo en piedra que tenemos aquí en Murcia. Es que al mismo tiempo que se estaba levantando el retablo, se estaban haciendo los pasos de la cofradía de Jesús. Mismo siglo. Correcto. Entonces, es que es una procesión pensada por y para Murcia y para esta mañana y esta luz. Pero es que hay que pensarlo, y es que las cofradías, por esa puerta del perdón, la puerta central de la catedral que hemos visto, entraban a la catedral, hacían su estación de penitencia. Sí. Entonces, hay que imaginarse esa Semana Santa del 19, sobre todo, del romanticismo puro y duro, de ver cómo las grandes óperas magnas de nuestra historia artística religiosa entraban por esa puerta del perdón. Era el sumum de lo que podíamos vivir un cofrade, digamos, en la Semana Santa de Murcia. Claro, si llega a nuestros días y nos conmueve, en esa época tendría que ser espectacular. Claro, todo hay que imaginárselo en ese tenebrismo, en esta plaza que no sería tan inmensa, las procesiones nocturnas, la mística de ese momento, la religiosidad, que por supuesto también las personas eran muchísimo más religiosas. Se vivía de una manera, y es que solo de imaginarlo se ponen los pelos de punta. Es el camarero de este paso, la familia Ayuso, y los cabos de Anas, Juan Sebastián Ferrer y Juan Manuel Ferrer. Y ahí vemos San Pedro, que cuando va a hacer cenar la oreja a Malco, que por cierto ese brazo de San Pedro, según dicen también las leyendas, Lord Wellington se lo quería llevar, querían pagar su peso en oro, y la cofradía no lo vendió. Es una obra de arte, solo el brazo de San Pedro. Es un grupo sensacional. Y es que volvemos a incidir en lo que hemos dicho antes. No tiene lado que sea malo. Sí, no tiene un lado malo. Y además, desde este plano podríamos decir, no, es que se ve desde este lado porque se ve todo así. No, es que si lo ves de frente, lo ves de otra manera. Si lo vemos, fijaros esa idea del San Pedro que teníamos de espaldas, que se ven perfectamente todas las diagonales, la rotundidad del entorno de San Pedro. Es una imagen que podría ir sola perfectamente. Que si se dan cuenta no es un paso que es estático. San Pedro está adelantándose para hundirle el pecho a Malco, Judas está dando el último paso para traicionar a Jesús, el soldado se está acercando por detrás. Es todo esa pausa del movimiento dramático de ese pasaje bíblico. Vamos a volver a decirlo, todo tan teatral. Bueno, pues no hablar también de la caracterización también de Judas. En el barroco había un recurso constante que era ridiculizar, entre comillas, a los malos. En este caso, pues tendremos esa... Yo siempre he dicho que Judas parece un macaco, siempre tiene ese tono simiesco, acercarlo a un mono, y a través de toda esa derivación del rostro, la cantidad de pelo que llevan las barbas en la propia cabeza, y todos los detalles, bueno, de la armadura del romano, que verdaderamente... Los calzones que llevaba una especie de calzón, la armadura que está policromada, según he leído, con grafito bruñido. Esa técnica se recuperó por parte de Ramón Cuenca en 2011 para la realización de un romano para la Cofradía de la Sangre, precisamente un romano prácticamente similar en estas características, y era efectivamente ese grafito policromado, una policromía muy, muy peligrosa en cuanto a conservación, pero que gracias a Dios se ha conservado intacta. Se ha estado trabajando constantemente con la imaginería de Salcillo para lograr esta conservación tan fantástica, y por supuesto aprovechamos pues para agradecer su labor a la restauradora y conservadora de la cofradía, doña Amparo Muñoz, Qué importante el trabajo que hace para mantener este patrimonio. Que lo revisó antes de salir y lo revisará una vez que vuelve. Pues. Ahí vemos ese retrato del propio Francisco Salcillo en ese palacio que es de los herederos, ¿no?, de su familia, y esa calle de Nicolás Salcillo. Mira, ahí tenemos a Malco también con esa boca entreabierta, bastante típico también de Salcillo, dejar las bocas abiertas, tallar por dentro, incluso para que no le reste realismo a lo que está plasmando. Es una escultura que pasa muy desapercibida, siendo uno de los grandes integrantes del grupo, Mucho es incluso mejor que el romano. Quizá porque al estar sobre el suelo y sobre la gran figura debajo de la figura de San Pedro. Yo por eso digo que sean benditos los balcones de los primeros. ¿Quién tuviera balcón hoy? ¿Quién tuviera balcón, ¿verdad? Bueno, ahora nos acercamos en un momento a algún balconcito, lo lloramos un poco.
y seguro que nos dejan subir. Seguro Ahí que vemos sí. el estandarte de la siguiente hermandad Los azotes que llegan en breve. y de nuevo ese toque de esos tambores destemplados. Seguro que nuestros telespectadores se van a ir con el tuntururun tras Seguro. ya todo el día. Pues leemos algunos de los comentarios que nos dejan por redes sociales. Tere Marcos, desde Caldas de Besaya, en Cantabria. Os damos las gracias por poder disfrutar un año más de este maravilloso desfile con la Pasión de Cristo. Pues muchísimas gracias, Tere, por tus palabras. Y nos vamos en este punto hasta la Iglesia de Jesús en la Plaza de San Agustín, donde vemos en directo la salida de la Dolorosa. Se obró el milagro.